Dice, también puede convertir la grabación en reuniones. ¿Qué le doy ahí? ¿Convertir o no convertir? ¿Aló? ¿Qué le doy allí? ¿Convertir o no convertir? ¿Qué dice ahí? Archivos procedentes de fuente. ¿Ah? ¿Qué dice? Léeme. Dice, mira, ve, archivos procedentes de fuente. Proceder con la conversión de los siguientes archivos. Puede poner en riesgo el dispositivo y sus datos. No, dale no. No convertir, ¿no? No convertir. Ya. Dale. Ya estoy dentro. Sí, ya está en la reunión. Ahí está en liturgia. Ok. Ok, maravilloso. Estamos bien, ¿no? Entonces después te mando la computadora para que me pase la clase de la semana pasada y esta. Ok, está bien. ¿Ok? Sí. Dale, pues. Gracias, papá. Dale, chao.
Hola, muy buenos días, muchachos, ¿cómo están? Profe, buenos días, muy bien, ¿y usted? Dios me los bendiga a todos. Muy bien, gracias a Amén. Dios. Aquí dando inicio a esta clase maravillosa con el mejor equipo, que son ustedes. Gracias, gracias. Qué bueno. Los que puedan colocar sus cámaras, se los agradezco para saber quiénes están presentes.
Momentico. Por temas de conexión, padre. Se me pone muy activo la cámara. Bueno, vamos entonces a dar inicio el día de hoy a esta clase. Hay un grupo todavía pequeño, digamos, conectado. Esperemos que se terminen de conectar el resto. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Bueno, hoy es el día de San Juan Pablo II. Nos encomendamos a él en esta hermosa celebración, recordando su pontificado, y tuve el placer de conocerlo, de estudiarlo, de seguirlo. Y bueno, le atribuyo que mi entrada al seminario fue fruto de esa cosecha que vivimos en la primera visita apostólica en el año 1985. Probablemente muchos de ustedes aún no habían ni siquiera nacido. Bueno, hoy, pues al recordarlo con mucho cariño, pues recordamos también su pontificado, que estuvo lleno de grandes, pero muchísimos aportes en el mundo, digamos, de la eclesiología. Recordemos que el Papa recién nombrado como sucesor del Papa Juan Pablo I, tuvo en su primer viaje apostólico, lo hizo justamente pocos meses después de haber sido nombrado Papa. Así se oye, ¿verdad? Inaugurando la Conferencia Episcopal Latinoamericana de Puebla de Los Ángeles, en México, ese maravilloso documento que luego tuvimos la oportunidad de estudiar, y de donde empieza la Iglesia Latinoamericana a tener como esas 5 opciones preferenciales: los pobres, los jóvenes, la familia, y como ese reto de todos los obispos latinoamericanos de practicar la comunión y la participación, que fue un gran aporte de esta tercera conferencia latinoamericana. Luego vamos a ver en Juan Pablo II también la cantidad de encíclicas, de exhortaciones apostólicas, de documentos que fueron extremadamente enriquecedoras. Tuvo bajo su responsabilidad la celebración del tercer milenio de evangelización. Entre otras cosas, tuvo la, digamos, promulgación de los 2 códigos de derecho canónico que se hicieron en la Iglesia en el año 82-83, el Código de Derecho Canónico para la Iglesia Latina y para la Iglesia Oriental, el Catecismo de la Iglesia Católica, que invitó pues a crear unos parámetros doctrinales de lo que es el catolicismo. Y ese catecismo pues fue un gran aporte de la Iglesia a todos los cristianos del mundo, entre otras muchísimas cosas. Recordemos que al Papa Juan Pablo II se le reconoce como el Papa viajero, el Papa que llegó a todos los confines del mundo, y en Venezuela estuvo en 2 oportunidades. En la primera oportunidad yo estuve presente, y en la segunda oportunidad estaba especializándome en Roma. No estuve aquí en Venezuela, pero seguí paso a paso su visita apostólica. Una fecha interesante para conocer y profundizar mejor
el pontificado del Papa Juan Pablo II. Fíjense que hoy vamos a hablar un poco sobre nuestra cuarta sesión, que es vía online. Vamos a hablar un poco sobre la Eucaristía como fuente y culmen de la vida del cristiano. Y en primer lugar, hay que establecer como varios elementos que son fundamentales en el, digamos, en el estudio y en la comprensión de este tema. Recordemos que es clases de liturgia, no son clases de sacramentos, y específicamente no es el tratado de Eucaristía el que vamos a desarrollar en el día de hoy. Ustedes, de alguna manera, cuando vean Eucaristía, si es que no la han visto, pues van a hablar un poco y van a ver un poco en profundidad el tema del tratado de la Eucaristía, que además es bastante profundo, requiere de mucha lectura y de un gran conocimiento, sobre todo de digamos, de la teología bíblica, especialmente, y también de la teología dogmática. Particularmente hay que estudiar un poco a Santo Tomás, y si Santo Tomás no puede ser desligado de Aristóteles, entonces se requiere tener un claro conocimiento de la filosofía aristotélica para poder comprender un poco todo ese proceso que vamos a ir adquiriendo a lo largo del tiempo. Fíjate, lo que sí es importante que nosotros conozcamos. En primer lugar, la Eucaristía, que ustedes conocen, y yo lo quiero de alguna manera desarrollar desde el punto de vista litúrgico, teológico y litúrgico. La Eucaristía que ustedes conocen hoy, que yo conozco hoy, no es la Eucaristía que celebraban en los primeros siglos. ¿Qué quiere decir esto? No se celebraba de la misma manera. Por supuesto, la presencia real siempre ha estado presente de manera sacramental, pero la manera como se presenta el sacramento de la Eucaristía y su importancia en su reflexión teológica, pues con el devenir del tiempo ha ido cobrando pues una gran vigencia. Y nosotros, la Eucaristía que se celebraba en los primeros siglos no tenía absolutamente nada que ver con la Eucaristía que tú y yo hoy, ustedes participan y yo celebro. Es una Eucaristía completamente diferente. Recordemos que hay un gran proceso evolutivo de profundización y de conocimiento del propio sacramento. Al inicio, las primeras comunidades cristianas, ¿qué solían hacer? Bueno, solían reunirse para la fracción del pan, para la celebración, digamos, en primer lugar de la Pascua, que representaba el recordar la pasión, la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Ya desde una tradición muy antigua, en los documentos preliminares de los padres, se conoce la frecuencia y sobre todo la necesidad que tiene este momento de recogimiento, que es el de la Eucaristía, donde se verifican elementos muy importantes. El primer y gran elemento es la presencia real de Jesucristo. Hay una rememoración, hay un recuerdo de algo que se vivió. Y la comida era un poco para recordar esos momentos. Es decir, la comida era como para venir a saciarnos del pan, del vino, y poder de alguna forma expresar la gran necesidad que teníamos de juntarnos. Es decir, que yo no puedo vivir mi experiencia de conversión solo. ¿Y qué hacían? Eran estos grandes banquetes, estas comidas, en un momento de persecución, inicialmente dentro de la propia iglesia, y que esa persecución los llevaba un poco a celebrar estas comidas a escondidas en las catacumbas. Y allí en esa comida, pues se hacía la lectura de algún texto, de alguna carta, se recordaba un poco las experiencias que se habían asumido y quién presenciaba y quién presidía esa comida. Siempre el anciano, el más importante, como el papá de toda la comunidad. En este caso, pues el obispo, que era un poco el que tenía la gran responsabilidad, no solamente de la convocatoria, sino también de celebrar, porque era el que
de alguna forma se identificaba la comunidad cristiana. Era como el papá, el pastor de esa comunidad. Y hablo siempre de pastor porque esa identificación teológica va a estar siempre muy presente y que a través del tiempo ese proceso pues va adquiriendo cada vez más madurez, consistencia, hasta que, bueno, se empiezan a aplicar normativas, se empiezan a aplicar una serie de rituales que permitan ordenar un poco esta primera experiencia. Pero fíjense que la misa que ustedes y yo conocemos no es sino hasta el siglo XII. 12 siglos pasaron. Es decir, con Santo Tomás, que ya empieza a darle como una estructura un poco más, digamos, litúrgica. No es que anteriormente no la había, pero anteriormente, digamos que los primeros siglos viven todo un proceso de lento, de transformación. La liturgia, donde se celebraban primero, probablemente los cristianos, donde acudían las primeras comunidades cristianas, acudían a la sinagoga, que eran los sitios sagrados donde ellos podían de alguna forma leer la palabra de Dios y mantenerse en pleno contacto. Luego, mucho después, con el devenir del tiempo, fíjense, después del concilio de Jerusalén, la iglesia empieza como a expandirse, ya no son neoconvertidos del judaísmo, ya son también paganos, son gentiles, hay esclavos, hay ricos, hay pobres, ya no son solamente judíos, hay gente que proviene de culturas extremadamente desarrolladas, con vicios, con muchos vicios. Fíjense que para el romano, el ciudadano romano que tenía esclavos o esclavas, se consentía, era normal, era legal tener sexo con menores de edad y sexo con gente de su mismo sexo. O sea, imagínense ustedes la gravedad y el escándalo que eso proporcionaba dentro de esta primera comunidad cristiana. Entonces, bueno, la primera comunidad cristiana empieza a enfrentar como algunos retos, de decir, miren, ya va un momentico, aquí no, es decir, usted aquí no puede hacer uso de su esclavo, aquí todo el mundo tiene los mismos derechos y también debe ser respetado, ¿no? Aquí no hay esclavos, aquí no hay gentiles, aquí no hay amos, sino que aquí todos somos hermanos. Y eso generó, pues, fíjense, lejos de generar como un gran rechazo, eso generó como una especie de atractivo, porque había un relajo demasiado grande dentro de las propias religiones, incluso dentro del propio judaísmo. Y la iglesia, la primitiva iglesia quiere como vivir una expresión diferente de su fe, que se autentique en el testimonio, en el ejemplo. Y fíjense que eso era tan hermoso que ya en los libros de los Hechos de los Apóstoles uno empieza a ver cómo estas comunidades primeras ponían todo en común. Entonces tenían una organización civil bien hecha, bien estructurada, donde los huérfanos y las viudas eran los privilegiados. ¿Por qué? Porque las viudas no podían trabajar y los huérfanos no tenían quien los mantuviese para comer. Y por tanto, ellos tenían como el privilegio de ser mantenidos por la propia comunidad. Y cómo esa misma comunidad empieza a estructurar una organización, que es el servicio, empieza a dar ministerios. La ministerialidad de la iglesia es el servicio de la iglesia. Y por tanto se crea, pues, de alguna forma, estos diáconos que se iban a encargar de la manutención y del acompañamiento de las personas que más lo requerían. Entonces, esa primera comunidad empieza como a dar valores importantes. Ya les dije un poco la participación universal de todos y de todas. Importantísimo la participación de la mujer. Las mujeres en el rito y en el culto, digamos, del pueblo judío y también de otras religiones, nos vamos a dar cuenta, siempre fue como una participación de segunda categoría. Dentro del cristianismo no, la mujer tiene un papel preponderante, un papel distinguido, y esa preponderancia la hacía partícipe de las celebraciones litúrgicas, es decir,
de este momento tan importante. Entonces, ¿dónde estaba el momento litúrgico por excelencia de las primeras comunidades de la iglesia? Bueno, el momento litúrgico por excelencia era la Eucaristía, que era el momento del encuentro, era el momento de la participación, era el momento de la comunión, donde la gente se daba la paz, donde se saludaban. Evidentemente, ya vuelvo y se lo repito, la misa que conocemos ahorita pasaron muchos siglos para tener esa estructura, digamos, teológica y litúrgica. Al principio eran reuniones sencillas, se reunían en las tumbas de los seres queridos para recordarlos, para recordar un poco la vida y la obra del Señor. No teníamos imprenta, entonces pues se leían los papiros, los manuscritos que tenían pues de alguna manera algunos textos donde de alguna manera, acuérdense que San Jerónimo es cuando hace la famosa versión de los 70, pero estamos hablando de 160, 170 años. O sea, al principio la cosa era muy de carácter informal, pero la informalidad no significaba la poca seriedad, por el contrario, había un valor importante. Entonces la comida era una comelona, era una gran comida donde todos iban a saciarse de esa comida y a participar de esa comida. Bueno, con peces, con panes, con vino, que era un poco la dieta, digamos, por excelencia del Mediterráneo de ese tiempo. Sí me están oyendo, ¿verdad? ¿Me están siguiendo? ¿Me logran oír? Sí, sí, aquí estamos, sí. Es que los Sí, veo padre, como... perfectamente. Sí, Entonces, allí vamos a ver entonces cómo ese proceso se va a ir, digamos, fortaleciendo. Y en ese fortalecimiento, pues van a aparecer como una distinción muy especial. Las primeras comunidades y los primeros teólogos, que pudiésemos decir que son nuestros padres de la iglesia, empiezan a determinar la importancia que tiene, la importancia que tiene dentro de la propia iglesia la celebración de la Eucaristía. ¿Y qué se dan cuenta inmediatamente? Bueno, se dan cuenta de muchas cosas. La primera es que la Eucaristía tiene como la convocatoria que les permite a estos recién convertidos en el cristianismo de darse cuenta que no están solos, que no es una religión individual, sino que es una religión comunitaria, que celebra de manera comunitaria el acontecimiento de la cruz, de la muerte, pero también de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y en donde se dan cuenta que la Eucaristía los une y los fortalece, porque cuando esta gente salía de, digamos, de las celebraciones de la misa, no solamente salían con la barriga llena, sino también con el corazón muy contento, porque en primer lugar se reencontraban con la familia, con toda su familia, con la familia de los amigos, de los conocidos, de la comunidad. Y eso era una sensación de alegría, de sentir que a veces el peso de la cruz, el peso de la persecución, el peso que significaba ser cristiano por la terrible situación que estaba viviendo el Imperio Romano contra los primeros cristianos, bueno, ellos se sienten apoyados y animados los unos a los otros. Y los obispos y los presbíteros, ¿qué suelen hacer? Y los diáconos, bueno, como autenticar su presencia. Ustedes no están solos. Nosotros somos sus pastores. Y ustedes como rebaño de esta comunidad van a sentir la alegría y la presencia de Dios. Y se suscitaron pues múltiples conversiones. Imagínense ustedes lo que significaba para un ciudadano romano entrar a la iglesia y después darse cuenta en su propio entorno que todas esas prácticas paganas, pecaminosas, que
denotaban una especie de absoluto divorcio de la propia fe y se acoplaban un poco al cristianismo, como era el ejercicio de la caridad, el ejercicio de ayudar a los más débiles y los más pobres, el respetar a las mujeres esclavas y a los niños, en no abusar de ellos. Bueno, eso representaba un signo, digamos, visible de transformación. Y por supuesto, el Imperio Romano siente que en algunos emperadores el peligro de distorsionar todas esas prácticas que muchas veces podía transformar un poco todo este plano de costumbres que desde los griegos ellos venían, digamos, desarrollando. Entonces, la Eucaristía se va a convertir en un momento extraordinario, donde la comida pasa a ser un banquete, pasa a ser una rememoración, un recuerdo actualizado de la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo, de su triunfante resurrección, pero hay un elemento extraordinario, y es que ellos, en la medida en que se reúnen a celebrar, sienten que hay una presencia especial de esa última cena que ellos tratan de recordar, y que los padres empiezan a escribir sobre eso y a reflexionar sobre eso. Entonces empiezan a ver textos que tienen que ver con la Eucaristía, y esos textos que tienen que ver con la Eucaristía tienen que ver muy especialmente con las palabras de Jesús. Este es mi cuerpo, esta es mi sangre, el dato bíblico. Y ahí empieza entonces a reflexionarse, bueno, ¿hasta qué punto el pan es pan y el pan deja de ser pan para convertirse en cuerpo de Cristo? ¿Hasta qué punto el vino es vino y se convierte en la sangre de Cristo? ¿Qué es lo que se pierde si la materia, si se transforma? Porque nadie ve un pedazo de carne, salvo los milagros eucarísticos de Lanchano y de otros, o que el vino se convierta en sangre. Es decir, eso sigue oliendo a vino después incluso de la transustanciación. Pero lo que sí es importante, y ya lo van a ver ustedes a ver en el Tratado de Eucaristía, un poco cómo adviene todo ese proceso de transformación. Pero bien, entonces la Eucaristía va cobrando fuerza y se convierte en un sacramento muy, pero muy especial. Se empieza a reflexionar un poco sobre el tema del bautismo, quiénes pueden ser los bautizados. Inicialmente, si eran los judíos recién convertidos en esta secta para el judaísmo, que era el cristianismo, si podían también los paganos y los gentiles formar parte de ella, cómo debían pasar por ese proceso, qué es el pecado original, cuándo se borra. Entonces, fíjense que todo eso fue paulatinamente. Es decir, cuando había que confesarse, eso de que uno se puede confesar todos los días, y eso inicialmente no era así. Es decir, hay todo un proceso, digamos, evolutivo sobre el sacramento y todo un conocimiento que se va profundizando, asistido por la presencia y la gracia del Espíritu Santo, por supuesto, en la iglesia. Entonces aparece, si los catecúmenos, que eran los que se preparaban para recibir el bautismo, podían hacerlo al inicio o después de un largo proceso de 13, 14, 15 años de formación. Y en cambio, como hay un proceso, digamos, de conocimiento de la reflexión, sobre la reflexión teológica del bautismo, que llega después la iglesia a determinar que pueden bautizarse los niños, aún no teniendo uso de razón, siempre y cuando el compromiso de los padres y de los padrinos sustentan la fe de ese niño que no tiene grado de conciencia para determinar lo que es bueno y malo. Entonces la fe de ese niño se sustenta en la fe de sus padres y de sus padrinos. Bueno, con la Eucaristía pasa algo también muy similar. La profundización de este sacramento se va haciendo cada vez más válido, y en la Eucaristía el cristiano siente la inspiración profunda
de comunión y sobre todo de ejercicio de la fuerza que necesita para darle sentido a su apostolado, a su propia vida. Y por eso se habla un poco la Eucaristía como fuente y culmen de la vida del cristiano, y como ustedes bien recordarán, la Lumen Gentium y también la Sacrosanctum Concilium, prácticamente todo el Concilio Vaticano II va a tener claro que, y un poco influenciado en primer lugar por la teoría tomista sobre la Eucaristía, sobre esto que Santo Tomás descubre y desarrolla como el origen, el centro y el culmen de toda la vida del cristiano, y que el Concilio Vaticano II lo va a asumir plenamente en su teología. Por eso entonces, bueno, tenemos a estos grandes teólogos como von Balthasar. La Eucaristía hace a la iglesia hace la Eucaristía. Allí donde hay un sacerdote está la Eucaristía, y donde está la Eucaristía está la iglesia. Fíjense qué hermoso esta reflexión, que seguramente la van a ver profundizar en la medida en que ustedes estudien, cuando estudien el Tratado de la Eucaristía. Ojalá se los dé a alguien que tenga la competencia y la profundización para que ustedes puedan tener claro ese momento tan importante que se va a convertir probablemente en uno de los espacios, de los momentos más importantes que tenemos los curas todos los días de nuestra vida. Por eso un sacerdote debe celebrar, ese es mi humilde parecer, el código pide al menos una vez al año. Pero lo único que nos distingue a nosotros del resto de la población de cristianos son dos cosas: que podemos confesar y que podemos celebrar misa. El resto de las cosas las pueden hacer también nuestros hermanos bautizados. Entonces, bueno, abocarnos muy seriamente el valor que tiene la Eucaristía en la vida del cristiano, sobre todo nutrirse de esa primera experiencia de estas comunidades cristianas nacientes, y que representan uno de los tesoros más válidos de nuestra iglesia. Y por eso es importantísimo que nosotros podamos leer la Didache, el Pastor de Hermas, que podamos perfectamente ir a las cartas de San Cipriano, de Ireneo de León, de todos estos padres que estructuraron y le dieron fuerza un poco a lo que es hoy el sacramento de la Eucaristía. Y por supuesto, miren, hay que leer con seriedad a Santo Tomás, para después entonces poder hablar un poco de lo que, bueno, en los últimos tiempos pudiésemos de alguna manera desarrollar con toda esta teología posconciliar maravillosa que somos parte de ella, pues, ¿no? Yo recuerdo que cuando yo estudiaba, Santo Tomás estaba como muy desprestigiado. Y entonces, ¿qué es la teología tomista? Y él es tomista. Y el problema es que si uno es tomista o no es tomista, el problema es que a veces la gente clasifica a alguien y no tiene ni la remota idea porque no ha leído nada de Santo Tomás. Entonces, para refutar a Santo Tomás, para discutirlo, hay que leerlo. Eso es igualmente que alguien me diga que es partidario de la teología de Gustavo Gutiérrez, y la inmensa mayoría de la gente que he conocido que es partidario de la teología de Gustavo Gutiérrez no tienen ni la remota idea, primero, de quién fue Gustavo Gutiérrez, qué proceso vivió, segundo, conocer su teología, es decir, qué es la teología de la liberación, pues, ¿no? Eso me pasó muchas veces a lo largo de mi formación. Entonces, uno, antes de tomar posición, pues hay que estudiar, hay que leer, y hay que tener siempre criterio crítico para poder, de alguna manera, fortalecer lo que nos parece que esté bien y discutir lo que se pueda discutir. Recordemos que hay cosas que son perfectamente discutibles, que no sean dogmas, por supuesto, ¿no? Se pueden discutir y pueden cambiar porque son disciplinas, porque son normas,
porque, bueno, obedecen a un espacio y a un tiempo. Pero hay otras cosas que no se pueden discutir. Y esas cosas que no se pueden discutir, pues han permanecido inmutables a través del tiempo. Bueno, entonces, más o menos lo que yo quisiera resaltar un poco en esta introducción es que nos demos cuenta de ese proceso que nosotros hoy podemos apreciar. Es decir, la misa no se celebraba, oración colecta, oración de ofrendas, oración postcomunio, la antífona, la oración de los fieles, todas esas, las plegarias eucarísticas, todas esas cosas que nosotros muchas veces no, no manejamos ni tenemos, por ejemplo, en la vida digamos, la agilidad de poder manejarlo. Y tristemente, miren, y ahí es donde está el grandísimo error nuestro, hemos divorciado a la gente, no la hemos catequizado sobre la participación de la Eucaristía. ¿Saben? La gente no tiene clara muchas veces la estructura de la misa, aunque tengo unas cuantas señoras que se saben la misa de memoria, ¿saben? Y pero es importante enriquecer lo que significa el tema de las plegarias, utilizarlas. ¿Ah? Ok. Miren, deme un segundo que me dan un segundo, por favor. Freddy Suárez, dime por favor qué preparaste para el día de hoy. Gracias. Ok. Bueno, para el día de hoy, como ya venía usted introduciéndonos, pues preparé un poco sobre la estructura o lo que significa la Eucaristía, viéndola como fuente y culme de la vida de la iglesia. Y yo tomé el libro de Borovio y quise enfocar la Eucaristía desde lo social, en su título Dimensión Social de la Liturgia, y pues allí tomé apartados de sacramentos de la Eucaristía como de la parte social, un poco lo que estamos viendo como de participación, ¿no? Comunión. Entonces, allí, siguiendo a Borovio, como él toma la definición de la Eucaristía según la ordenación general del misal romano, y la señala como la cena del Señor o misa, asamblea sagrada o congregación del pueblo de Dios. Y a partir de allí, pues se desprenden los diferentes, si se quiere, pasos o momentos más bien de la Eucaristía. Bueno, tomé también lo que significa la parte desde el rito penitencial, eh, un poco actualizado, por supuesto, según el Concilio Vaticano II y todas las explicaciones del Sacrosanto Concilio, donde empieza a vislumbrar la participación de verdad en la Eucaristía si se está dispuesto y comprometido a una reconciliación real de la vida. Luego sigue Borovio explicando los momentos, donde entra también la homilía, y luego de la homilía resalta muchísimo la importancia de la oración de los fieles, donde a partir o a través, mediante la oración universal, o que es la misma oración de los fieles, el pueblo ejerciendo su oficio sacerdotal, digamos como que intercede también por la iglesia y ruega por los hombres. Se sigue también a continuación de las ofrendas, donde se ofrece pues el pan y el vino, como todos nosotros sabemos, pero Borovio señala o resalta el significado espiritual. Ve también un poco el panorama donde también se puede aportar, digamos, otras ofrendas, donaciones para los pobres, donde la iglesia y los fieles mismos pueden presentar o ser recogidos a través de la colecta, ¿no? Lo que conocemos como la colecta. Finalmente, y un punto más importante de este apartado, viene lo que significa la plegaria eucarística, que yo creo que es el valor muy importante que tenemos gracias al Vaticano II, del Sacrosanto Concilio, específicamente del oficio divino, y lo referente a las diversas plegarias eucarísticas, ¿no? Donde pueden rescatarse pues, la dimensión social y eclesial. Y eso se resalta muchísimo
y Borovio lo hace también ver, la dimensión social eclesial de las intercesiones, tal como se pone de manifiesto en múltiples plegarias eucarísticas, tanto de ayer como las de hoy. Todos sabemos que gracias al Concilio Vaticano II, las diversas reformas que han tenido las plegarias eucarísticas permiten como dinamizar, hacer más partícipe la asamblea, pueblo de Dios, y tener diversas plegarias eucarísticas para diversos momentos o diversas ocasiones, ¿no? Por ejemplo, las plegarias que se conocen, digamos, en las diversas ritos eclesiales, ¿no? Finalmente, Borovio finaliza como los momentos de la Eucaristía con el rito de la paz y el rito de la comunión, donde hace ver el reconocimiento del otro como miembro de la iglesia y el rito de la comunión como verdadera unidad de la iglesia al cuerpo místico de Cristo. Por tanto, al señalar digamos, este tema como la Eucaristía fuente y culmen de la iglesia, pues abordamos siempre celebración, ya no tanto como administración de sacramentos, sino como celebración y participación de los fieles de la iglesia al cuerpo místico de Cristo, pues. Y creo que es todo. Muy bien, Y perdonen bueno, que eso es que fue lo que pasa todo, es que profe. tenía aquí. ¿Aló? Sí, la escuchamos. Listo, ¿no? Bueno, estaba Correcto. recibiendo, tenía que firmar aquí un papel y era ineludible. Bueno, entonces fíjense que hay un elemento bien interesante y es un poco lo que yo quisiera resaltar en esta clase, cómo la Eucaristía se convierte hoy en la iglesia como en uno de los elementos esenciales. No digo que los demás sacramentos no lo sean, pero si hay un sacramento por excelencia que se convierte en un principio de unidad, es decir, primero por la frecuencia y en segundo lugar porque, bueno, el sacramento de la Eucaristía es el sacramento más frecuente, el que podemos frecuentar de manera, digamos, más explícita, ¿no? Podemos frecuentar el sacramento de la reconciliación, podemos de alguna manera, bueno, el del matrimonio solamente el que quede viudo o se compruebe la anulación. Pero la Eucaristía tiene un sentido también de pertenencia. Cuando yo participo de la Eucaristía, estoy haciendo iglesia. Miren lo bello que es esta expresión. Y lo hago a través de toda esta normativa que la liturgia quiere ofrecer para que la gente se sienta identificada. Y fíjense que muchas veces, lastimosamente, nosotros los pastores no hemos hecho una pastoral acertada sobre la comprensión y la participación de la Eucaristía, de la misa. La gente, comenzando por el cura, llega rápido y se va rápido. En otras oportunidades, o es extremadamente largo en sus homilías, o sencillamente se pone a hablar de política y se olvida de el interlocutor que tiene para poderle facilitar una mejor comprensión y una mayor, digamos, entendimiento de lo que se está celebrando por la simbología, por todo lo que se quiere manifestar en ese momento tan importante. Entonces, hay que hacer una especie de evangelización que involucre la apreciación de la celebración de los sacramentos y no simplemente un añadido que muchas veces la gente, pues, tristemente, al no entender, pues, terminan aburriéndose, terminan un poco desilusionados. Y si el tono de voz del pastor, del sacerdote, y si en lo que está diciendo a veces no tiene sentido, y déjenme decirle que
entre las homilías malas tenemos un montón. Bueno, la pérdida del interés de la celebración de la misa se hace a veces muy frecuente y es lo que tendríamos un poco que recuperar. ¿Cómo valorar entonces el sacramento de la Eucaristía para convertirlo en la fuente de toda la vida del creyente? ¿Cómo lograr que la Eucaristía sea más que un acto de recordar muertos? Fíjense que lo que les voy a decir. La mayoría de la gente manda a celebrar misa, ¿por qué? Freddy, ¿por qué mandan a hacer misa? Por eso que varias personas mandan a hacer misa como por, digamos, liberar practicar su ejercicio de piedad, también por sus difuntos, ¿no? Por intenciones padres, pero yo creo que poca gente comprende el sentido real de la participación de la Eucaristía, sino lo hace más por ejercicio de piedad popular. Pues. Claro, lo hacen para celebrarlo por los muertos. La gente cuando va a misa, yo siempre le pregunto, ¿por qué vienes a la misa? Bueno, porque tengo una misa de un pariente que se me murió y vengo a la misa. O sea, por la celebración de los muertos. Entonces, sí me escuchan, ¿verdad? Porque Kleiber me dice, no se escuchó nada de lo que digo, padre. Sí. ¿Sí me oyen? Esto que está diciendo, si se escuchó lo anterior antes de irse, era lo que no se escuchó. Bueno, eso que como quedó grabado, va a estar, ustedes lo pueden revisar lo que no se haya escuchado, ¿no? Porque yo siento, aquí tengo conexión y tengo todo perfectamente. Por eso es que es importante que yo les pueda ver la cara, porque si yo les veo la cara y ustedes me dicen que no los veo, que no los oigo, o no me oyen, perdón, entonces se me hace a mí más fácil. O sea, yo no sé si detrás de la foto de ustedes están realmente allí o están en el baño o están haciendo otra cosa. Pero bueno, yo se los he insistido muchas veces, me encanta ver la cámara en ejercicio. Entiendo que la disposición de la cantidad de megas que se gastan con una cámara abierta y una cámara cerrada es diferente y yo no quiero que ustedes pierdan la conexión. Bueno, entonces, lo que les decía, la gente manda a celebrar misas por varias razones. La primera razón, el muerto. Ay, mire, se murió una persona, llamen al cura para hacerle el novenario. Una vez en Italia yo le digo, mira, hay que hacerle el novenario. Me dijo, ¿qué? ¿El novenario de las misas? No, no, no. Y entonces no se le hacen los novenarios. Entonces, ¿qué se le hace? No, la misa de cuerpo presente y al mes. Pues aquí en Venezuela existen las famosas 9 misas. Luego, se van a graduar unos muchachos, digo en el mejor de los casos, una misa. Llega Navidad y tienen el bonche de Navidad, una misa. Y entonces la misa no tiene como el sentido de celebración, ni de fuente, ni de culmen de lo que realmente es el cristiano. Y no es que mandar a hacer una misa por un fiel difunto o por una promoción o una graduación o por una, digamos, un encuentro X sea malo. Al contrario, es muy bueno. Pero la gente tiene totalmente desasociada esa celebración con la propia realidad cotidiana. Y es allí donde está, digamos, el problema medular de lo que muchas veces acontece. Y eso es lo que debemos corregir. Corregir realmente esta situación que nos lleva un poco a no entender remotamente lo que estamos haciendo ni lo que estamos celebrando. Por eso hay que tener claro cuáles son esos elementos que distinguen a la Eucaristía como la fuente y el culmen de la vida del cristiano. William Jiménez. William. Kleiber, sí me oye, ¿verdad? William.
Rabarizón. Aquí, La misma pregunta. vale. Primero para mí como está, no es la misa, o sea, como fuente y culmen, la misa es como la única, como al inicio es la fe, pero el Sacro Concilio ha dicho que la Sagrada no agota toda la iglesia. Pues para que los hombres puedan llegar a la liturgia, es necesario que antes sean llamados a la fe y a la conversión. A los creyentes les debe predicar y la penitencia, y debe prepararlos además para sacramentos, enseñarles a cumplir todo cuanto manda Cristo, y estimularlos a toda claridad, piedad y apostolado, para que sea de manifiesto que los fieles sin ser de este mundo son la luz del mundo y da gloria al Padre delante de los hombres. O sea, antes hay proceso para poder. La misa es como allí se agarra toda la fuerza de la vida de los cristianos. Por eso se dice como fuente y culmen de la vida cristiana. O sea, antes hay, por ejemplo, la vida católica. Por ejemplo, el proceso al recibir los sacramentos iniciales, como proceso para poder entender bien el sentido de la misa. Y después de celebrar la misa, antes hay convención como que necesitamos esa celebración como fuente y culmen de nuestra vida cristiana y nuestra peregrinación. Esa es mi respuesta. Muy bien. Gracias. William, ahora que te veo la cara. Cuéntame, padre, ahora sí ya. ¿No escuchaba? No tiene los audífonos. La pregunta es... Profe, yo parto diciendo el catecismo de la iglesia que sin ánimo a entrar en la materia propia de la Eucaristía, habla de la Eucaristía como principio, como fuente y culmen de la vida cristiana. Por tanto, ¿cuál es la pregunta? No sé cuál es la pregunta. Por favor, Kleiber, repítele la pregunta. No se escucha, padre. Hay que mejorar conexión. Yo sí te oigo perfecto. Alejandro Ramos, repítele la pregunta, por favor. Alejandro tampoco está conectado. Está metido, pero no me está parando. Javier Calderón. Sí, padre. Lo estamos escuchando mal, padre. Lo que pasa es que se escucha entrecortado. Ok, la pregunta es, ¿cuáles son los elementos? Distíngame los elementos de la Eucaristía como fuente y culmen. Los elementos de la Eucaristía como fuente y culmen. Claro. Los elementos de la Eucaristía no me llega. Elementos de la Eucaristía. ¿Cuáles son esos elementos de la Eucaristía? Con respecto de la Eucaristía, ¿Ah? la participación, por allí. Claro, los elementos, mira, distinguir los elementos de la Eucaristía como fuente y culmen de la vida del cristiano. Bueno, lo que les acabo de decir,
La iglesia no puede vivir sin la Eucaristía y la Eucaristía no puede estar fuera de la iglesia. Es decir, fuera de la iglesia no hay Eucaristía y Ok. fuera de la Eucaristía no puede haber iglesia. ¿Qué quiero decir con eso? Hay una relación intrínseca. Algunos pudiesen decir, claro que sí hay Eucaristía fuera de la iglesia. Pues no, dentro del catolicismo no. Porque, bueno, porque ¿dónde se manifiesta la gracia? Bueno, se manifiesta. ¿Para qué? Cuando Jesucristo instituyó la Eucaristía, ¿qué instituyó ese mismo día? El mandamiento del amor, el ejercicio de la caridad y el mandamiento, el sacramento del orden. Este es mi cuerpo, esta es mi sangre. Entonces hay una identificación extraordinaria que prácticamente se hace inseparable entre el celebrante y la ofrenda, porque representa a Cristo mismo que se ofrece. Y eso es un elemento que prácticamente lo hace esencial dentro de la vida de la iglesia. Por eso von Balthasar habla de la Eucaristía hacia la iglesia y la iglesia hacia la Eucaristía, porque ahí está el ministerio de el oferente, que es el celebrante, que es de alguna manera el sacerdocio, que de alguna manera celebramos y participamos como Cristo cabeza o como cuerpo de ese cuerpo, como de ese cuerpo místico en el sacerdocio común de los fieles, en el cual participan ustedes, y porque hay una ofrenda y porque hay un oferente. Y entonces ahí es donde está realmente uno de esos elementos que son como significativos en la Eucaristía como fuente y culmen de toda la vida del cristiano. Entonces, por eso es inseparable para la eclesiología del Concilio Vaticano II, que es la eclesiología que nosotros vivimos hoy, la Eucaristía hacia la iglesia. Es decir, si usted va a Pekín y se mete en una iglesia y, bueno, es católico esto, y están celebrando el rito nuestro, bueno, ahí está presente la iglesia, porque está presente un sacerdote y porque está celebrando la Eucaristía. Y por eso hace a la iglesia, la hace presente. Y ahí es donde está el acto maravilloso de lo que realmente se está celebrando. Javier Calderón, dime lo que preparaste, por favor. Bien, padre. Pues obviamente hablar de la Eucaristía es remitirnos al Concilio Vaticano II, ¿no? Por el sacrificio eucarístico, que se dice que es fuente y cima de toda la vida cristiana. La Sagrada Eucaristía, en efecto, contiene todo el bien espiritual de la Iglesia, es decir, Cristo mismo, nuestra Pascua y pan de vida, que da la vida a los hombres por medio del Espíritu Santo. Ya esto nos da luces de la importancia que tiene la Eucaristía para la Iglesia y porque es la fuente y el culmen de toda nuestra fe. De esta manera, la Iglesia siempre ha tenido presente la Eucaristía como sacramento y culmen de nuestra fe. Por ello, en el Catecismo de la Iglesia Católica, que fue lo que estaba hablando William, no voy a redundar en ello, también hace mención a esto, hace mención a la Eucaristía como culmen. Ser partícipe de la Eucaristía es estar en comunión plena con la Iglesia, que es purgante, triunfante y la terrena, siendo esto un camino de santidad. Incluso el Papa Benedicto XVI nos dice, la Eucaristía es el origen de toda la forma de santidad, y todos nosotros estamos llamados a la plenitud de la vida en el Espíritu Santo. ¿Cuántos santos han hecho auténtica la propia vida gracias a su piedad eucarística? Es el sacramento del amor de Cristo, la fuerza para transformar la propia vida en un signo auténtico de la presencia del Señor resucitado. Tenemos que tener eso como convicción, que es Jesús mismo que se hace presente a través de este sacramento. Debemos entender la Eucaristía también como un misterio celebrado y que manifiesta su admiración ante la conversión sustancial del pan y el vino, que es lo que se estaba hablando y tocando, en el cuerpo y sangre del Señor Jesús. Una realidad que supera toda comprensión humana. Es decir, hay que verlo desde los ojos de la fe también.
En efecto, la Eucaristía es el misterio de la fe por excelencia. Es el compendio de una suma de nuestra fe. El sacramento del altar está siempre en el centro de la vida eclesial. Gracias a la Eucaristía, la Iglesia renace siempre de nuevo. Finalmente, por la celebración eucarística, nos unimos ya a la liturgia del cielo, anticipamos la vida eterna cuando Dios será todo en todos. Me gustaría cerrar con lo que nos dice el Sacrosanto Concilio. Nuestro Salvador, en la última cena, la noche que le traicionaba, instituyó el sacrificio eucarístico de su cuerpo y sangre, con lo cual iba a perpetuar por los siglos hasta su vuelta el sacrificio de la cruz y a confiar a su esposa, la Iglesia, el memorial de su muerte y resurrección. Sacramento de piedad, signo de unidad, vínculo de caridad, banquete pascual, en el cual se come a Cristo, el alma se llena de gracia y se nos da una prenda de la gloria venidera. Muy bien. Andrew. Bueno, entonces la Eucarismo lo acabamos de explicar. Yo lo preparé como primero una manera de que sigue siendo historia en el mundo. Bueno, digamos, la presencia de Jesús se sigue manifestando en la experiencia humana de la fe todos los días. Es decir, cuando se Eucaristía, al mismo momento perpetramos el hecho fundante, la celebración de las santas del Jueves Santo, pero también se experimenta la cercanía de Dios Jesús en el medio de la iglesia ahorita. Por eso que la asamblea convocada no solamente se une entre sí como un banquete humano, como una fiesta humana, lo que no le gusta al cardenal Sara, pero al mismo momento ese lazo de unión que se sigue fortaleciendo entre la gente, también es una tensión hacia lo trascendente, una tensión hacia el banquete pascual de la eternidad que nos espera. Por eso que yo digo que yo le hacía una síntesis diciendo que en la Eucaristía hoy que celebramos, Jesús se hace historia, se sigue haciendo historia y atrae a los fieles a la dimensión escatológica, al banquete eterno, ¿sí? Por eso es que es importante cuando se insista en la participación en la misa, es lo que cada uno toma conciencia, toma puesto a esta misa para caminar junto hacia a esta Pascua eterna, ¿no? Entonces yo pienso que la Eucaristía es una experiencia de cercanía de Dios, que es Salvador, que sigue salvando hasta ahora el mundo por medio del ejercicio del ministerio de la Iglesia, ¿no? Los elementos que me parece importante de esta liturgia, esa liturgia propia e importante, es que Dios se comunicando visiblemente por medio de fieles. Y también nosotros nos acercamos a Jesús por él instituyó la Eucaristía. Nos acercamos a su ejemplo, ¿no? Hoy en día todavía más. Y Dios permanece en la historia actuando por medio del Espíritu Santo, ¿no? El Espíritu Santo es el elemento que hace actual siempre la Eucaristía, ¿sí? Por eso es que en la Eucaristía ni se repite lo que Jesús hizo, ni se hace una cosa nueva, pero por el Espíritu Santo sigue siendo la Santa Cena de Jesús, ¿no? Que siempre es nueva, siempre es renovada, siempre es renovante en la vida de la iglesia. Los elementos que a mí me parece interesante que nosotros cristianos nos reunimos para celebrar la Eucaristía. Bueno, es también memoria de la alianza del pueblo de Israel, el pueblo santo, como reunión en el Tabor para recibir la palabra de Dios, la hoja de ruta. También nosotros es también una hoja de ruta para caminar como fieles, ¿no? Ellos son elementos que a mí me llamaron la atención y quería compartir.
Muchas gracias. Nelson, Padre, buenos días. buenos días. Padre, según lo que yo leí también allí, lo tomé de Gerard Londoñi, un libro de teología de la celebración sacramental. Allí decía que la Eucaristía es el sacramento del amor de Dios. La celebración de la incorporación del creyente a la iglesia sigue la primera participación en la fiesta de la Eucaristía. A diferencia de todos los demás sacramentos, en la Eucaristía no sale Jesús al encuentro del creyente, solo en el poder santificador del signo sacramental, sino en sí mismo, en su propia persona. Según el Concilio Vaticano II, ha descrito también con densas expresiones la esencia, la significación y la realización de la Eucaristía, dado que también en la Eucaristía ocupa el centro de la vida cristiana. Debe considerarse también fuente de la fe eucarística de la Iglesia, no solo de los documentos doctrinales, sino también de la liturgia romana. También estas fuentes entienden el sacramento de la Eucaristía como la celebración de la memoria de las obras salvíficas de Cristo y a la vez como participación en este acontecimiento salvífico en el Espíritu. Para culminar, digo también y nombro lo de la Sacrosanto Concilio numeral 47, que ya lo mencionaron, que dice: nuestro Salvador en la última cena, la noche que le traicionaban, instituyó el sacrificio en su cuerpo y sangre, con el cual iba a perpetuar por los siglos hasta su vuelta el sacrificio de la cruz y a confiar así a su esposa la Iglesia el memorial de su muerte y resurrección, sacramento de piedad, signo de unidad, vínculo de caridad, banquete pascual, en el cual se come a Cristo, el alma se llena de gracia y se nos da una prenda de la gloria venidera. Eso fue lo que investigué, Padre. Maravilloso. Gracias. Bueno, ahorita quisiera pedirle a Pedro Sánchez. Buen día, padre. Buenos días. Bien, yo quiero comenzar con ya Nelson y Javier hablar del párrafo 47, que habla de la centralidad de la misa en la liturgia. Y partiendo de esto, quiero decir que viendo esta importancia, esta centralidad que se le da, se invita a la Sacrosanto Concilio, hace un énfasis en que los fieles, los que celebran, tienen que estar metidos de lleno en esta celebración. Por eso se van a tomar varias directrices para fortalecer la participación en la Eucaristía. Desde la comprensión de la palabra de Dios, desde que la palabra de Dios sea verdaderamente pan de la palabra, que la gente lo pueda saber, entender, desde la misma acción de gracias, y que los fieles puedan ir aprendiendo a ofrecerse a sí mismos como hostia también en las manos del sacerdote. Esto me llamó la atención, ya que la Eucaristía va haciendo que día a día nos perfeccionemos en unión con. Yo no tenía en cuenta que, según entendí, aquí también se agrega la homilía como esta herramienta para poder dar sentido a la palabra de Dios, para que la gente pudiera ir comprendiendo y ir degustando de mejor forma la palabra de Dios. Y resalta también la Sacrosanto Concilio, la unidad de la Eucaristía, que no son dos momentos distintos, la liturgia de la palabra y la liturgia eucarística, sino que son un único momento que debe ser entendido así. Así es. Y no solamente la homilía, fíjense que el tema de la colecta, hay gente que, sí me oye, ¿verdad? El tema de la colecta, hay personas que, por ejemplo, yo la tengo en estos momentos eliminada, en el sentido, bueno, si alguien se para y agarra la cesta y pasa
la cesta en el momento de la colecta, pues bueno, bendito sea Dios. Pero ¿por qué? Bueno, porque la gente inconscientemente suele dar, digamos, el dinero que quiere, y muchas veces, tristemente, el valor de la moneda es muy precario. Entonces, terminan siendo como casi que billetes de monopolio por la baja denominación. Pues, o sea, la colecta perdió como el significado que tiene litúrgico. Fíjense que la colecta no es como una especie de añadido de la celebración de la Eucaristía, no. No es que el Padre le dé la gana de quitarlo, es que la tienes que hacer porque eso tiene un sentido de aprender a compartir, especialmente, y tener muy en cuenta a los más pobres y a los más necesitados. Entonces, lo que se recoge tiene que estar en función de la acción, de la caridad de esa comunidad cristiana. Y lastimosamente, lo que muchas veces la gente suele dar es lo que le sobra, es la miseria, y no lo que debería dar. Fíjense que todavía en el código está muy presente el diezmo, es decir, la gente no puede dar cualquier cosa, la gente tiene que dar lo que le cuesta muchas veces dar, porque eso tiene una direccionalidad, y la direccionalidad es que la Eucaristía, ¿dónde desemboca? En el culmen de la vida del creyente. ¿Y dónde es el culmen? En la vida práctica, en ayudar a las viudas, en ayudar a los huérfanos, que ya ahora no son solamente las viudas y los huérfanos, son los enfermos para comprar una medicina, son las personas que son las familias obreras que muchas veces no tienen un trabajo y que les toca vivir en una situación de hambre, de hambruna, donde mucha gente pues todavía lastimosamente recoge comida de la basura y que no tiene los mínimos indispensables para poder vivir mínimamente con dignidad. Entonces, la colecta tiene ese sentido y la gente tiene que entender eso y no sencillamente sacarte la mano del bolsillo, como más de una vez suelo mirar, y la gente tiene billetes de alta denominación en dólares y lo que te da son en bolívares, lo que signifique pues una cantidad que a veces no te logras comprar ni siquiera un caramelo con lo que estás dando, pues, ¿no? Y la gente cree que está ayudando, la gente cree que está sirviendo. Entonces, hasta eso tiene una dignidad y eso se convierte ya en un insulto. Una persona que da a otra persona algo que con eso no le alcanza ni siquiera para comprarse una botellita de agua, ¿qué sentido tiene? ¿Cómo se llama eso? O lo que da para la iglesia. Fíjense cuánto vale un velón, $5, $5. Usted le pide a la persona $5 y te sacan en las redes sociales porque el padre está pidiendo $5 por una misa. Y no te das cuenta que hay una necesidad y que hay unos costos y que esos costos deben ser cubiertos por la comunidad cristiana. Y ese diferencial que muchas veces solemos ver, a mí me llama la atención que lo que muchas veces se suele dar en la misa no es equivalente ni siquiera a lo que le dan al parquero para que le mire el carro. Si ven un poco entonces hay que resaltar un poco todos esos componentes. Ya vamos a ver en la liturgia de la palabra el tema de la homilética, ¿no? Para que lo podamos ver y profundizar un poco en qué consiste este tema de la homilética, ¿no? Y además incluirla en la celebración de la vida de la iglesia. Entonces, por eso es importante entender que la misa debe ser celebrada frecuentemente en nuestras comunidades parroquiales y que esa frecuencia tiene mucho que ver con la acción de la vida de cada uno de nosotros. Entonces, un sacerdote debería celebrar diariamente. Claro. Es que, padre, nosotros somos religiosos. ¿Y qué me quieres decir con que tú eres religioso? Es decir, ¿qué tiene que ver eso con el sacramento de la Eucaristía? Entonces, no se trata de obligarte a celebrar todos los días, que es una obligación. Porque si tú haces la iglesia con la Eucaristía
Y si tú haces de eso una gran asamblea participativa, pues estás creando una plataforma maravillosa de evangelización, de acompañamiento, de comunión y también de participación. Entonces, son elementos fundamentales que no podemos dejar en ningún momento de considerar. La próxima clase es presencial, ¿verdad? Entonces, es la quinta sesión, va a ser el día 29 y el tema, la unidad temática es la Eucaristía, presencia de Cristo. Y vamos, entre los criterios de desempeño, vamos a tomar en cuenta el distinguir los elementos de la liturgia que celebran la presencia de Cristo, es decir, en la persona de Cristo. Y ahí pues vamos a ver un poco el valor que tiene la liturgia, el desarrollo que ha tenido a través del tiempo. Yo les decía que antiguamente los obispos solían consagrar con los guantes, por ahí lo debo tener uno guardado con un guante, porque no había que tocar, la paz no se podía tocar a la otra persona porque había partículas en las manos. Entonces, bueno, vamos a ver un poco cómo adviene esa presencia. Ustedes ya vieron, gracias a Dios, sacramentos, sacramentos de iniciación, y allí vamos a ver un poco cómo en la Eucaristía se plenifica la presencia real sacramental de Jesucristo. Fíjense que la Eucaristía tiene una vinculación enorme con el Santísimo, que es el sitio más sagrado de la iglesia, del templo, y que eso representa para nosotros el cultivo de la adoración del Santísimo Sacramento, de la oración, del saludo, conlleva una catequesis larga, paciente, para que la gente no se ponga a besuquear las imágenes antes de establecer un contacto de saludo y de oración respetuoso ante la presencia sacramental de Jesucristo. Entonces, bueno, vamos a ver un poco eso la próxima semana. La Eucaristía, presencia de Cristo. Entonces, ¿en dónde lo vamos a ver? En el Concilio Vaticano II. Kleiber, Eduardo y Freddy. La Eucaristía, presencia de Cristo, según el Concilio Vaticano II. Alejandro Ramos, Rabarizón, Nelson y William me van a hablar de la Eucaristía según el Código de Derecho Canónico. Y si habla de la presencia de Cristo, por supuesto como derecho canónico. Después vamos a hablar de valorar el sentido de la liturgia en la Eucaristía. Lo va a hacer Javier Calderón, André Aonyu, Pedro Sánchez, José Alejandro Ortuño y el Seminario Santa Rosa de Lima. Nos vemos entonces de manera presencial en la próxima clase. Que Dios los bendiga, cuídense mucho, ha sido un inmenso placer. Les recuerdo lo que ustedes han ubicado en el chat de Liturgia 2, deben subirlo a el salón, a módulo 7, que es el salón de ustedes virtual. ¿Ok? Un gran abrazo. Padre, hasta luego, gracias. Dios los bendiga, cuídense mucho. Feliz semana.